Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Después de 30 días publicando un podcast diario, primero haciendo el seguimiento de la Vuelta a España femenina y luego el del Giro de Italia, retomamos el ritmo semanal con los En Ruta. Ha sido una experiencia que me ha gustado mucho, ha sido vivir la carrera de una forma diferente, quizá más en contacto con todo lo que iba pasando, pero no ha sido fácil cumplir todos los días, pero el aliento que notaba con vuestras descargas, con vuestros likes, me hacía superar esos momentos malos, sobre todo de agobio por pensar que no podía llegar. Algunos me habéis hecho llegar mensajes dándome las gracias por el trabajo y esa es la mejor recompensa que podría llevarme de estos intensos 30 días. ¿Repetiré? A ver, me gustaría mucho, pero dependerá de muchos factores y uno de ellos es el tiempo y la disponibilidad. Dejamos atrás esos diarios y, como decía, volvemos a los semanales y me gustaría dedicarlo a lo que hemos hecho durante los días de descanso, que ha sido repasar cómo ha sido la última semana del Giro de Italia. En este caso, cómo ha sido la tercera semana, con esa sorprendente victoria de Simon Yates. También aprovecharé para hacer las últimas reflexiones al respecto de la carrera y con ello la daré por cerrada. Después de eso, os traigo algunas noticias de la última semana. Lo cierto es que no muchas, parece que el Giro se lo llevaba todo. Y luego repasaremos el resto de carreras disputadas durante la semana y cerraremos con la mirada puesta en las carreras que se disputarán esta misma semana con el inicio, el domingo, del duelo Vingegaard-Pogačar en el Criterium du Dauphiné. Pues todo explicado, comenzamos. Y estamos ya con ese cierre de Giro de Italia. Es una mezcla entre qué ha sucedido en la última semana y pequeñas reflexiones al respecto. No voy a repetir, no intentaré no repetir porque, claro, en los diarios ya hacía cada día una reflexión. Será una cosa un poco más global. Y la primera pregunta, ¿quién podía esperar una victoria en la general de Simon Yates? Yo creo que, muy pocos podrían apostar por el corredor británico y más teniendo en liza a Primo Roglic y a Juan Ayuso, que estaban ahí como los principales favoritos, sin olvidarnos, cuidado, de Mikel Landa, que yo creo que estaba en un momento óptimo para poder también haber luchado por esta carrera. En principio estaban esos tres por delante y Simon Yates diríamos que estaba como un escalón por detrás. A ver, ¿qué poder podía ser? Porque Simon Yates, ya lo hemos dicho muchas veces, que cuando está en modo on es uno de los mejores escaladores que hay ahora mismo en el ciclismo actual. Además, ya ha ganado una gran vuelta, la Vuelta a España de 2018, si no recuerdo mal, y estuvo a punto de ganar el Giro de Italia de 2018. No tiene grandes resultados en los últimos años en grandes vueltas, eso también podía pesar a la hora de definirlo como un favorito para este Giro de Italia. Sin ir más lejos, había quedado tercero en el Giro de 2021, cuarto en el Tour de 2023, pero además tenía 3 DNFs y un 12 en el Tour de 2025. Por tanto, eso no daban pistas para que Simon Yates pudiéramos confiar plenamente en él para ganar este Giro de Italia. Tampoco lo podíamos ver incluso a mitad de carrera, yo creo. Se quedó en varias etapas, aunque recordar, creo que fue la primera etapa de montaña, la segunda etapa de montaña, lo pasó fatal en el puerto intermedio, en el puerto de creo que era San Pellegrino, lo vimos casi quedarse. Bueno, lo vimos quedarse y que luego pudo reengancharse, pero vaya, ahí sufrió mucho Simon Yates. Y no fue el único día donde sufrió. En definitiva, no parecía el más fuerte. Eliminado ya Roglic y eliminado Ayuso. No parecía el más fuerte. Y hubo una pista que quizás no supimos leer y es ese enfado el día anterior de Finestre. Ese enfado que se comentó cuando le pusieron el micro, que dijo que estaba muy enfadado, que no quería hablar más. Y no lo supimos ver como una reivindicación. De decir, oye, que estoy aquí, que tengo buenas piernas y que quiero ganar este Giro de Italia. Yo creo que el tiempo perdido en esa etapa que se dejó, yo creo que tapó esa reivindicación y por eso se nos pasó un poco por alto ese momento de decir estoy bien. Y yo creo que también eso sirvió para que después, sobre todo Del Toro, menospreciara una posible victoria de Simon Yates y por eso no saliera a su rueda a los ataques que hizo el británico.
Y yo creo que las claves para la victoria de Simon Yates son la experiencia, que la tiene y mucha, viene muy rodado Simon Yates, la insistencia, porque hubo más de un ataque, un primer ataque donde no le sale bien porque le coge rueda Carapaz, y luego hay un segundo ataque donde Carapaz le dice, le deja la tostada del Toro y del Toro no sale. Ahí es uno de los errores más grandes que comete Isaac del Toro. Y yo creo que también la estrategia. Visma coloca a Wout van Aert en la escapada del día, además le dicen a Wout van Aert a tope, subiendo el puerto de Finestre, que al final creo que solo lo hace 3 minutos más lento que Simon Yates, que además hace récord en la subida a Finestre, baja de la hora. Y estamos hablando que Wout van Aert solo lo hace 3 minutos más lento que él. Vaya, fantástico. Todo era para que pasara el puerto y para que pudiera enganchar justo en la bajada y ahí hacerle todo el trabajo Wout van Aert. La verdad es que estrategia 10 y yo creo que también hubo un punto de suerte porque no sé si esperaban los errores tanto de UAE y del Toro, que yo creo que aquí los cometieron los dos. Ya los repasamos y no voy a repetirlos. Y también, en cierta manera, EF cuando se pone a tirar tan bruscamente al principio de la carrera y desmonta todo el chiringuito. Pero bueno, yo creo que también ahí tuvo un punto de suerte Simon Yates. Se juntó todo eso y eso hizo que al final pudiera llevarse este Giro. También las bajas de los rivales. Si miramos atrás, como decía antes, en mi caso en la previa tenía puesto 5 estrellas a Roglic y abandonó, y tenía puesto con 4 estrellas a Ayuso y Landa y los dos abandonaron. ¿Dónde tenía Simon Yates? Simon Yates lo tenía con 2 estrellas. Bueno, al menos le di un poco de crédito, que aún hubiera sido peor que no hubiera estado por ahí. Un poquito de crédito sí que le di, pero ya lo ves, 2 estrellas. Creo que estas bajas son de mucho peso y que podrían haber dado dinámicas diferentes. Yo no digo que la carrera la pudiera haber ganado alguno de ellos, que hubieran podido pasar 1000 cosas, ¿vale? Pero sí que creo que seguramente alguna dinámica hubiera sido diferente. A lo mejor no nos hubiéramos divertido tanto. No lo sé. A lo mejor el control que hubiera podido imprimir el equipo de Roglic, además pensar la baja de Hindley, que yo creo que también es bastante clave. Además las caídas de Roglic, 4 caídas, es que no tiene suerte el esloveno. No sé si llamarle ya suerte o no, porque cuando te caes tantas veces, no sé, a lo mejor hay que mirar si tiene algo debajo de la bici que le hace caerse al pobre. Bueno, fuera bromas, la verdad es que es una lástima lo que le ha sucedido a Roglic. También vamos a decir que también mala suerte para Ayuso, porque en la octava etapa tiene esa rascada en la rodilla que yo creo que es fundamental para que suceda un poco todo lo que ha sucedido. Luego además el picotazo, pero eso ya estaba el Giro perdido. Y lo de Landa, vaya, lo de Landa fue un funeral el primer día. No sé, yo creo que nos lo hubiéramos pasado muy bien con Landa en este final de Giro. Por eso digo que las bajas son de mucho peso y eso no quita mérito para que Simon Yates al final se haya llevado este Giro de Italia. ¿Y cómo se llegó? Vamos a repasar un poco cómo se llegó a eso. En la etapa 16, victoria para Cristian Scaroni desde la escapada. Ahí recordar que era el doblete de Astana con Lorenzo Fortunato, que se la cede. La verdad es que fue una etapa formidable para Astana, otro golpetazo encima de la mesa de los dos corredores. Aquí tuvimos el ataque de Carapaz, la pérdida de tiempo de Isaac del Toro, que aquí es uno de los días que, contando el último de Finestre, donde perdió más, y parecía que la balanza se decantaba por Carapaz en ese momento, parecía el corredor más fuerte. Además, Simon Yates perdía también 42 segundos con Carapaz. Desde tú te paras en la etapa 16, ves todo lo que ha pasado y dices, vaya, el Giro de Italia parece que lo tiene Carapaz bastante bien planteado. Pero ¿qué pasa? En la etapa 17 hay un golpe encima de la mesa de Isaac del Toro, ganando la etapa y además picándole unos segundos a Carapaz. Parece que las cosas se igualan entre los dos y se llega a ese terreno que decíamos incierto de lo que podía pasar. Es decir, tendrá un mal día Isaac del Toro, que la verdad es que no lo ha tenido. No ha tenido un mal día, lo que ha tenido es un mal momento estratégico, porque no lo hemos visto perder tiempo por tener una pájara, sino por no salir a los ataques. Y nada, al final Simon Yates aquí también entra a 15 segundos del mexicano, es decir, que estamos viendo que siempre Simon Yates llegaba detrás, no se veía Simon Yates el más fuerte. En la etapa 18 no había fuerzas para controlar una gran escapada que culmina con la victoria de Nico Denz, ni al sprint se llegó. Y aquí recordar que es el ridículo del pelotón que tiene que ser advertido por la organización para no llegar fuera de control. Hubo un momento un poco tenso
porque parecía que, si lo recordáis, podía llegar fuera de control. Llegamos a la etapa 19, aquí Nicolas Prudhomme, desde la escapada, hace un carrerón, se lo merece también, muy buena, y de nuevo Izat del Toro se siente fuerte, aguantando a Carapaz y ganándole al sprint. Y aquí Simon Yates se vuelve a dejar 24 segundos, es el día que decía, el del enfado, el que se deja tiempo, el que no supimos ver seguramente que ese enfado quería decir que estaba mucho mejor que dejarse esos segundos y seguramente se quejaría de haber perdido tiempo cuando no lo tenía que haber perdido. Claro, nos ponemos todo eso aquí delante y decimos, ¿cómo va a suceder lo que luego sucedió en la etapa 20? Un etapón para recordar. Os invito a que escuchéis el podcast de la etapa 20, que casi relato, kilómetro a kilómetro, todo lo sucedido en Finestre, que la verdad es que fue mucho. Os aconsejo que vayáis si tenéis un segundo. La verdad es que está siendo uno de los más escuchados y me alegro un montón, porque vaya, está casi batiendo récords del año de descargas entre la suma de iVoox, de YouTube, de Spotify, de Apple Podcast, de Subtrack. Es decir que, vaya, muy agradecido de que sea así. Y por eso, por no repetirme, los fallos estratégicos de UAE del Toro, en cierta forma lo que he dicho antes de F, la buena táctica de Visma filtrando Van Aert, las buenas piernas de Simon Yates, que se redescubre en una subida que lo enterró en 2018, el golpe a la general de forma de hecatombe, porque le saca 5.13. 5.13 al final de la etapa, le saca Simon Yates a Del Toro y Carapaz. Y, como decía, el récord en la subida de Finestre de Simon Yates, es decir, pasa de ser un entierro para el corredor en 2018 a tener ahora mismo el récord de la subida. Y finalmente quedaba la etapa final, que la repasábamos ayer, con esa victoria al sprint de Olaf Koey, yo creo que coronándose como el mejor sprinter de este Giro de Italia. Hemos ya hablado de Simon Yates, si queréis podemos hablar ahora también de las notas de este Giro de Italia. Si la gran partensa os hablaba que estaba alrededor del notable, estaba ahí como un 6,5 más o menos. La primera semana fue un aprobado justo, si os acordáis, estuvimos hablándolo, que fue un aprobadito justo. La segunda semana yo diría que fue un notable, bastante bueno. Creo que hemos acabado con un excelente, sobre todo por 2 días espectaculares y algún que otro interesante. Todo eso hace que me quede con una media de notable, aunque si miramos el final también podríamos pedir y quedarnos con el excelente por esa progresión de la carrera. Pero yo no le voy a poner el excelente básicamente por las bajas. A mí me pesan mucho esas bajas que os comentaba. Creo que ha sido un Giro diferente justamente por esas bajas. No digo ni que fuera mejor ni peor con ellos, pero sí que me hubiera gustado que hubieran estado ellos y que hubiera sucedido más o menos todo esto con otros, a lo mejor otros protagonistas, y entonces sí que hubiera sido una cosa brutal y fenomenal, ¿no? Porque también cuando tú, no sé si me explico, cuando tú te haces una idea de una carrera y crees que Roglic, Ayuso y Landa serán los protagonistas y luego no está ninguno de ellos, pues cuesta, ¿no? Luego pensarlo. Lo que pasa es que hemos tenido otros protagonistas que lo han sustituido y que lo han hecho muy bien, sobre todo 2, Izat del Toro y Carapaz. Y Simon Yates ha llegado en momento aquello estelar, última etapa, aquí estoy yo. Pero vaya, yo creo que un notable. Vamos a poner un notable alto y no sé qué nota le pondréis vosotros. Si queréis me lo podéis dejar en los comentarios. ¿Cómo lo habéis pasado en este Giro de Italia? ¿Qué nota le pondríais a este Giro de Italia? Y ojo, que eso sí que lo he dicho en un par de ocasiones, el Giro yo creo que vuelve a tener su lugar como una gran vuelta, una de las grandes vueltas por etapas. Y yo creo que cuidado con las otras, no se duerman, porque al final también esto va de patrocinios, va de televisión, va de ratios, va de todo eso al final, ¿no? Es decir que yo creo que cuando ahora el Giro de Italia toque alguna puerta para buscar patrocinadores para la carrera, lo va a tener mucho más fácil por el producto que ha vendido en esta temporada. Y nada, lo que decía, hemos repasado Simon Yates. Si queréis nos podemos ir con Izat del Toro. Vamos a repasar un poco los 6 siguientes nombres de la general. Izat del Toro, poco le podemos decir a Izat del Toro, 21 años, poca experiencia en situaciones como las que se vivieron ayer. Quizás hubiera tenido que tener mejor acompañamiento desde el coche, creo yo. Le tenían que haber indicado un cambio de estrategia, eso ya lo hablamos ayer. Y lo que importa en definitiva es que ha hecho una gran carrera, que ha demostrado que puede estar ahí, que puede llegar a ganar una gran vuelta. Y si ya tenía un prometedor futuro, ahora después de esto yo creo que mucho más.
Será interesante ver qué calendario hace a partir de ahora, porque lo estaba mirando y creo que estaba en el Tour de Austria. Y no sé si ya el Tour de Austria se le va a quedar pequeño a Isaac del Toro y es más para, yo qué sé, por un Jan Christen y compañía. Ya me entendéis, aquello que os decía de los calendarios de UAE, ahora van a tener que tener 4. Es decir, van a tener el de Pogačar, van a tener que tener el de Ayuso, van a tener que tener el de Joan Almeida y van a tener que tener el de Isaac del Toro. A ver qué queda para los demás. Y es que cuando al final aglutinas a tan grandes corredores en un equipo, es normal que al final casi te falte espacio. Pero bueno, chapó, Isaac del Toro, yo es que diría casi 10, no, a lo mejor vamos a poner 9,5 o 9 por la última etapa, pero es que también quizás tenían que haberla acompañado más en esos momentos finales, porque a lo mejor le pudo al pobre pues todo lo que le habían indicado seguramente. Richard Carapaz, tercero, oportunidad perdida, aunque no por su parte, pues lo intentó de todas formas. Yo creo que será complicado verle en otra carrera así con las bestias que hay por ahí corriendo. Pensar que Renko Evenepoel tampoco estaba por lesión, a lo mejor hubiera podido venir al Giro, quizás no. Es decir que se ha encontrado con una gran oportunidad Richard Carapaz de volver a ganar una gran vuelta. Y nada, pasan estas oportunidades y yo creo que ya pensábamos que Richard Carapaz no estaría para estas cosas y al final sí que ha estado. Pensar que es el quinto podio, que hacen una gran vuelta y que el último fue el segundo puesto que hizo en el Giro de 2022, por tanto en 2023-2024 no había estado ahí. Por tanto, se puede poner un poco en duda, ¿no? Por eso creo que es un regreso de Richard Carapaz y vamos a ver qué tal. Yo creo que le puede animar a continuar intentar siendo top 5 en grandes vueltas y no solo como un corredor espectacular que va por etapas, que la verdad es que también nos lo pasamos súper bien cuando se pone en ese modo. Por tanto, también felicidades para Richard Carapaz por este Giro de Italia. Derek Guy, cuarto. Demostración que el 9º puesto del Tour del año pasado no fue un espejismo. Está claro que sin las bajas hubiera estado algunos puestos por debajo, pero yo creo que dentro del top 10, que para un corredor como él, yo creo que es una gran noticia y es un nuevo paso en su carrera. Ha dado la cara en muchas ocasiones, ha corrido por sus intereses, yo creo que nunca miro atrás en ese sentido, sobre todo acordaros el último día, la pila de veces que tuvo que adelantar Isaac del Toro y a Richard Carapaz. Yo creo que ha buscado su mejora y que este Giro no comenzó muy bien y le ha dado la vuelta, ha sabido reconducirlo y acabar entre los mejores. Por tanto, Derek Guy, muy bien también. Damiano Caruso, quinto. Se iba a retirar, pero su magnífico rendimiento le hizo decir a mitad de Giro que alargaba un año más. Es la tercera vez que hace top 5, cuidado, solo 3, de 21 participaciones. Por tanto, es una cosa bastante inusual. Segundo en el Giro de 2021, cuarto en el Giro de 2023... y estamos hablando de eso, de 21 participaciones, por tanto, un resultado totalmente inesperado. Además, comenzó trabajando para Tiberi, pero lo bueno que hizo es que no se dejaba ir, y luego tuvo que trabajar para él cuando Tiberi falló. Y por cierto, no me gusta hablar de decepciones, pero ya que ha salido el nombre de Tiberi, me parece que es una de las decepciones de esta carrera. No tengo noticias de esa pérdida de tiempo, si fue por algún malestar, alguna lesión, algún contratiempo. Pero vaya, una de las decepciones. Yo esperaba que estuviera en el top 5 claramente Tiberi. Giulio Pellizzari, sexto. Era su segunda gran vuelta. El año pasado corrió también el Giro, pero lo hizo de otra forma y aquí venía, pues eso, de guardaespaldas de Roglic, siempre a la sombra de él y siempre, bueno, intentando llegar al máximo detrás de él. Yo creo que se reinventa después de la baja de Roglic, que tiene buenas piernas, que es un gregario bien preparado y eso lo ha demostrado en la última semana. Y vaya, es de aquellos tipos que si es un gregario bien preparado, tu jefe de filas ganas, tú estás en el top 10. Es decir, que yo lo veía así a Giulio Pellizzari. Ha sido protagonista en algunos días y yo creo que Red Bull Bora tendrá que mirarlo con otros ojos a partir de ahora. Es decir, seguramente tendrán que darle algún calendario con alguna carrera que haya algún tipo de montaña para intentar seguir fogueándolo. Egan Bernal, séptimo. Se le hizo larga la tercera semana, creo, pero bienvenido a las grandes vueltas. Creo que una de las grandes noticias de este Giro, verlo de nuevo peladeando, ganando, intentando ganar grandes etapas. La verdad es que ha estado bien el equipo, ha estado bien él. Y lo dicho, la tercera semana se le hizo un poco larga. Me da que podemos esperar verlo de nuevo en algún podio de una grande, cosa que comenzaba a dudar. Por tanto, bienvenido sea
Egan Bernal de nuevo a las grandes vueltas. Y un poco serían esos los nombres que quería repasar de la general. Y nada, dejadme decir, pues lo que ya hemos dicho muchas veces, Mads Pedersen yo creo que es otro de los protagonistas de este Giro de Italia. La verdad es que menudo Giro de Italia que se ha marcado hasta el último día y creo que se merece un buen descanso. Y tenía la regularidad de la Vuelta, ahora tiene la del Giro y creo que puede aspirar a hacer un triplete, la verdad, que está muy bien lo de Mads Pedersen desde el primer día buscando ganar esta prueba de la regularidad, y la verdad es que las etapas que se lleva de todo, fenomenal. Otro de los protagonistas, como no, Lorenzo Fortunato con la Maglia Azzurra, se ha ganado salir en la fotografía final de este Giro de Italia, se lo ha currado mucho, ha demostrado que con piernas es posible derrotar a los de la general en grandes vueltas en la Maglia Azzurra. Y ahí ha estado. Sí que es verdad que en la última semana ha estado un poco más desaparecido. Justo cuando se aseguró ya la Maglia Azzurra, dijo yo ya he hecho suficiente y la verdad es que se merecía un descanso. Os podría hablar de más nombres, pero muchos de ellos ya han sido tratados en los diarios y no es cuestión de repetirse en este cierre del Giro de Italia. Yo la verdad es que me he quedado muy satisfecho con la carrera y con la sensación de que tengo ganas de más. Por suerte esto no para, las grandes carreras siguen. Este domingo, por ejemplo, tenemos una Dauphiné y el Tour de Francia a tocar. Es decir, que nos los vamos a pasar bien, yo creo, de nuevo. Felicitar una vez más a Simon Yates por su victoria y con esto doy por cerrado el Giro de Italia 2025. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que hay tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y estamos en la actualidad y comenzamos con una noticia que saltó el pasado jueves y que es que la Vuelta 2026 acabará con 4 días en Canarias y final en el Teide. Aún no hay nada firmado, pero lo que se ha podido saber es que hay un acuerdo cerrado para que así sea, que al final de la Vuelta a España 2026 sea en las Islas Canarias, 2 días en Gran Canarias, 2 días en Tenerife, con finales de etapa en el Teide y en el Pico de las Nieves. Un sueño que parece pues que se puede cumplir. Sería el retorno de la Vuelta a las Islas Canarias tras haberlo hecho por primera vez y única en 1988, cuando fue el inicio de la carrera. Parece que el coste de llevar la Vuelta allí son unos 6 millones de euros. En principio era un escollo ese precio, pero se han estado haciendo números que demuestren que esa inversión sería retornada en forma de publicidad en países como Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Eslovenia y Polonia, que verían la carrera y que seguramente atraerían a muchos turistas a ir a las Islas Canarias. Por tanto, parece ser que al final el balance sería positivo y de ahí que se quieran hacer esa inversión. Como os decía, la firma no está puesta, el director de la Vuelta incluso ha confirmado contactos, pero que no hay nada cerrado y yo creo que tendremos que seguir la noticia hasta que finalmente se pueda cerrar ese contrato. Y otra noticia es que Mathieu Van Der Poel ya está entrenando. Es decir, si lo recordáis durante el Giro os estaba contando las 2 caídas que tuvo en mountain bike, que se había hecho daño en una muñeca, que parecía que se había roto un pequeño hueso creo que era del escafoides de una muñeca, y nada, se puso con rodillo, pero luego ya ha dejado el rodillo y ya corre por aquí. Es decir, que ya está entrenando, además no lleva ninguna protección en el brazo ni nada. Por tanto, parece que se quiere poner en forma y que la lesión vaya siguiendo su curso y yo creo que seguramente lo veremos en el Tour de Francia. Quizás no lo vamos a ver en Dauphiné, creo que tenía planes de ir a Dauphiné, me parece que ahí sí que no va a estar, pero me sorprendería mucho, pero sí que creo que va a estar en el Tour de Francia tal como lo he visto. Pocas noticias más, en formato breve, que Jakob Fuglsang se acaba de retirar. Con la finalización de la última etapa del Giro de Italia, a sus 40 años, cuelga la bicicleta
con el recuerdo que nos dejan de sus buenos momentos, que fueron bastantes, con la victoria en Lieja de 2019, en Lombardía en 2020 o los criterios de Dauphiné de 2017 y 2019, entre otras de sus 27 victorias. La verdad es que tuvo una época ahí, ese arco 2017-2020, donde Jakob Fuglsang fue un corredor muy importante, la verdad. Y la semana pasada nos dejó Ludo Dierkensen a los 60 años mientras estaba en un acto benéfico. 6 victorias como profesional, campeón nacional belga en 1999 y una etapa en el Tour en 1999, desde una escapada tipo bidón, donde el pelotón llegó a más de 22 minutos de los escapados. La victoria sigue en su palmarés, aunque tuvo una sanción de 6 meses por utilizar una crema de cortisona para la rodilla. Quizás esa suspensión hizo que el impetuoso corredor, que siempre buscaba las fugas, no llegara a ganar muchas más carreras. Por tanto, descanse en paz, Ludo Dierkensen. Estamos ya con otras carreras y comenzaremos con el Tour of Norway 2.pro y la primera etapa saltó la sorpresa, pues el noruego Stor Ingebrigtsen del Team Coop Repsol de 20 añitos se llevó la etapa por delante del pelotón. Primera victoria profesional y el favorito Matthew Brennan, que hizo segundo a 3 segundos, se tuvo que quedar con las ganas de ganar esa etapa y lo siguió Thibaut del Grosso. Juventud al poder, Fijaros, el noruego, 20 añitos, Brennan, que no sé si tiene 18-19, ahora, y Thibaut del Grosso, que más o menos va por ahí con 20-21, es decir que ahí están. En la segunda etapa, preciosa la batalla final, con muchos ataques, sobre todo de UAE, con Jan Christen y Alessandro Covi, que intentaron, pues eso, romper la carrera en los últimos 10 kilómetros. Se llegó a una relativa calma, a unos 3 kilómetros para el final, y la llegada tenía una ligera pendiente en el último kilómetro, y de nuevo Jan Christen intentó un ataque que parecía definitivo, pero Vítor Langelotti de Ineos no se rindió, tiró del grupo, cerró el hueco, pudo adelantar a Christen, pero a su rueda iba Matthew Brennan y Maxime Van Gils, que lo superarían. Y victoria para Brennan, sexta del año, sin sumar las 1.2 que también ganó antes de que se diera a conocer. Y se ponía de líder de la carrera, ya Matthew Brennan. La tercera etapa se repitió la historia de la etapa anterior, con la llegada de 2,4 kilómetros al 7,8%, donde los UAE intentaron ganar la etapa, pero no fueron los más fuertes. Pues de nuevo, Matthew Brennan y Maxime Van Gils tuvieron un punto más. Esta vez la victoria fue para Maxime Van Gils, que se le hizo largo a Matthew Brennan porque lanzó desde muy lejos, el sprint. Por cierto, Van Gils se cayó tras cruzar la meta. Se cayó solo. Esas caídas que esperas que no sean nada, pero que pueden tener mucho. La verdad es que luego ha acabado la carrera, pero vaya, una caída de esas tontas. Y apuntar que Vítor Langelotti, que se quedó 2 veces cerrado por la estrechez de la